En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias en esta noche por permitirnos reunirnos nuevamente una semana más, Señor. Queremos invocar la presencia del Espíritu Santo, que sea Él el que hable a través de nosotros. Ven Espíritu Santo en esta noche y toma posesión de nuestra mente. Toma posesión de nuestro corazón. Toma posesión de nuestro cuerpo. Toma posesión, oh Espíritu Divino, de todo nuestro ser. Abre las puertas del cielo para que podamos entender y comprender tu palabra. Bendito y alabado seas, Padre de los cielos, por regalarnos un Salvador tan maravilloso como nuestro Señor Jesucristo. Gracias por permitirnos conocerlo, vivirlo y disfrutarlo cada día. Gracias por regalarnos al Espíritu Santo, verdadero consolador, verdadero consuelo para nuestra alma, peregrina por este mundo. En tus manos colocamos nuestra familia, nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestros estudios, nuestro trabajo. Ven Espíritu Divino y enséñanos a vivir conforme a la voluntad del Padre y del Hijo. Ven Espíritu Santo y llena nuestro hogar, nuestra casa, cada rincón. Llénalo, oh Espíritu de Dios. Bendito y alabado sea Señor Jesucristo. Bendito y alabado seas, Padre Santo, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. Bendito seas, Señor. Bendito seas en todos tus ángeles y santos. Gracias por tus bendiciones. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestras ofensas y todo aquello que hagamos mal delante de ti, Señor. Con misericordia corrígenos y a través de tu Espíritu instrúyenos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos ahora entonces a entrar en materia con el capítulo número 30 del libro del Éxodo. En el día de hoy vamos a hablar varios temas que posteriormente los iremos desarrollando con los textos auxiliares. Quiero recordar la estructura. Hacemos el saludo inicial, luego la oración de invocación al Espíritu Santo. No podemos estudiar la palabra de Dios si no hemos invocado la presencia del Espíritu Santo, que es el verdadero maestro y es quien realmente habla a través de nosotros. También hacemos la lectura y reflexión de ese capítulo que nos toca en esta noche, el capítulo 30 del Éxodo. Posteriormente ampliamos lo que el Señor quiere decirnos a través de una serie de textos auxiliares. Y por último, hacemos la oración final y despedida. Entonces vamos a continuar con la estructura del programa y vamos a leer entonces el capítulo número 30 del libro del Éxodo. Dice: el altar del incienso. Haz también un altar de madera de acacia para quemar incienso. Tiene que ser cuadrado, de 45 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho y de 90 centímetros de altura, y los cuernos del altar deben formar una sola pieza con el altar mismo. Cubre de oro puro su parte superior, sus 4 lados y sus cuernos, y ponle un ribete de oro alrededor.
Ponle también a unas argollas de oro debajo del ribete, 2 en las esquinas de un lado y 2 en las esquinas del otro, para pasar por ellas los travesaños con que van a ser transportados. Haz los travesaños de madera de acacia y recúbrelos de oro. Pon luego el altar ante el velo que está junto al arca de la alianza, ante la tapa que lo cubre, donde yo me encontraré contigo. Todas las mañanas, a la hora de preparar las lámparas, Aarón quemará incienso aromático sobre este altar, y lo quemará también al atardecer, a la hora de encender las lámparas. Esto se hará en la presencia del Señor siempre, a través de los siglos. No ofrezcas sobre este altar ningún otro incienso, ni holocaustos, ni ofrendas de cereales, ni tampoco ofrendas de vino derramado. Este altar estará completamente consagrado al Señor, y una vez al año ofrecerá Aarón sobre los cuernos del altar la sangre del sacrificio para obtener el perdón de los pecados. Una vez al año, todos los años, sobre este altar se ofrecerá el sacrificio para obtener el perdón de los pecados. Rescate por la vida. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: cuando hagas un censo de los israelitas, cada uno de ellos deberá dar una contribución al Señor como rescate por su vida, y al fin de que no haya ninguna plaga mortal por motivo del censo. Todo el que sea registrado dará como contribución al Señor 5 gramos de plata, que es la mitad del peso oficial del santuario. Todos los registrados de 20 años para arriba darán esta contribución al Señor, y al dar cada uno al Señor el rescate por su vida, ni el rico dará más de 5 gramos de plata, ni el pobre menos de 5. Así que recogerás la plata que los israelitas den como rescate por su vida, y la entregarás para el culto de la tienda del encuentro. Eso hará que el Señor se acuerde de los israelitas y de que dieron el rescate por su vida. La palangana de bronce. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: haz una palangana de bronce, con su base del mismo metal, que sirva para lavarse. Ponla entre la tienda del encuentro y el altar, y llénala de agua. Aarón y sus hijos sacarán agua de allí para lavarse las manos y los pies, y se los lavarán cuando entren en la tienda del encuentro y cuando se acerquen al altar para oficiar y presentar al Señor la ofrenda quemada. Así no morirán. Para que no mueran, deberán lavarse las manos y los pies. Esta será una ley permanente a través de los siglos para Aarón y sus descendientes. El aceite de consagrar. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: escoge tú mismo las mejores plantas aromáticas, unos 6 kilos de la mejor mirra, unos 3 kilos de canela y unos 3 kilos de caña aromática, unos 6 kilos de casia, pesados según el peso oficial del santuario, y 3 litros y medio de aceite de oliva. Haz con todo esto el aceite santo de consagrar, de la misma manera que un perfumero prepara sus perfumes. Este será el aceite santo de consagrar, y deberás derramarlo sobre la tienda del encuentro,
el arca de la alianza, la mesa con todos sus utensilios, el candelabro con sus utensilios, el altar del incienso, el altar de los holocaustos con todos sus utensilios, y la palangana con su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Cualquier cosa que las toque quedará consagrada. Derrama también de ese aceite sobre Aarón y sus hijos, para consagrarlos como mis sacerdotes. Y di a los israelitas lo siguiente: a través de los siglos, este será mi aceite santo de consagrar. No lo derramen sobre cualquier hombre, ni preparen otro aceite igual a este. Es un aceite santo, y como cosa santa deben tratarlo. Si alguien prepara un aceite igual a este, o lo derrama sobre cualquier extraño, será eliminado de entre su gente. El incienso. El Señor se dirigió a Moisés: toma una misma cantidad de las siguientes especias: resina, uña aromática, incienso puro y gálbano aromático, y prepara con ellas un incienso puro y santo, mezclándolo todo bien, como un perfumero al hacer sus perfumes. Muele muy fina una parte y ponla ante el arca de la alianza, en la tienda del encuentro, o sea, donde yo me encontraré contigo. Este incienso será de lo más sagrado para ustedes, y no deben preparar para su propio uso otro incienso, igual a este que has preparado. Es del Señor, y para ti será una cosa sagrada. El que prepare un incienso igual para disfrutar de su aroma, será eliminado de entre su gente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, uno muchas veces, no está acostumbrado, el católico, a leer la palabra de Dios con tanto detalle, y mucho menos de una manera ordenada, digámoslo así, capítulo por capítulo, libro tras libro, para ir viendo el desarrollo de el plan de Dios. Todo lo que pasa en el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo Testamento. Aarón, los sacerdotes de Aarón, los hijos, Moisés, Josué, el santuario, el altar de incienso, la palangana de bronce, el aceite de consagrar, y todo lo que hemos visto a lo largo de este estudio nos va mostrando cómo nuestra iglesia hace parte de un sistema que tiene muchos siglos y que proceden de parte de Dios. Aunque muchas cosas de la alianza del monte Sinaí fueron cambiadas, muchas son representadas de una mejor manera en el Nuevo Testamento, en la Nueva Alianza, en la alianza del monte Sión, y que hacen parte muchos de la doctrina católica y muchos de la liturgia católica. Por eso es que nuestra liturgia es tan hermosa, es tan completa, es tan bien hechecita, tiene todas sus partes bien establecidas, porque no sale de un capricho humano. Todo lo que surge de la Eucaristía surge del deseo de Dios. Y aquí podemos ver claramente cómo en la vida de Cristo y en las cosas que hacía Cristo se ve reflejado todo lo del Antiguo Testamento. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo está el altar del incienso. El altar del incienso, el incienso
representa las oraciones de los santos, representa la oración. Porque para Dios nuestras oraciones son un humo que sube al cielo, como un humo que sube al cielo con un aroma agradable. Y eso es lo que representa el altar de incienso. El altar de incienso no estaba en el lugar santísimo, estaba en el lugar santo, estaba, sí, frente al arca de la alianza, donde Dios se encontraba con su pueblo, a través por medio del cual hablaba, la tapa del arca de la alianza, donde las alas de los querubines se encontraban, era por donde Dios se comunicaba con Moisés y con el pueblo de Israel. Y el altar de incienso se encuentra dentro de la estructura del santuario, del tabernáculo o del lugar de la tienda del encuentro. Se encuentra en el lugar santo. Debemos recordar que el santuario, el tabernáculo, tenía muchas partes, pero principalmente estaba dividido en dos grandes partes, que era el lugar santo, donde se oficiaban los cultos diarios por los hijos de Aarón, por los sacerdotes, donde se expiaba o donde se sacrificaban los corderos en la mañana y en la tarde. Pero el arca de la alianza estaba, y el candelabro estaban en el lugar santísimo. Entonces, a ese lugar solamente podía cruzarlo a Aarón como sumo sacerdote, y lo hacía una sola vez cada año, una sola vez cada año, para poder presentar el sacrificio de perdón de los pecados, de expiación total de los pecados. Entonces, vemos cómo el altar del incienso ocupa un lugar importante, porque era el lugar donde los sacerdotes presentaban las oraciones del pueblo. Porque el incienso en la Biblia representa las oraciones del pueblo de Dios, las súplicas que le hacemos al Señor. Entonces, aquí podemos ver cómo Dios le da una estructura a Moisés sobre ese altar. Ese altar debía ser, como las otras partes del tabernáculo, movible, pero era tan sagrado que nadie lo podía tocar con las manos. Para eso Dios había mandado hacer unas argollas, como era un altar cuadrado, ¿sí? Un altar cuadrado de 45 centímetros, 45 de largo, 45 de ancho y 90 centímetros de altura. Entonces, y tenía como unos cuernos, unos 4 cuernos, que era que cuando se entraba una vez al año, el sumo sacerdote lo rociaba con la sangre del altar del sacrificio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestras oraciones no nos salvan, no logran la expiación de nuestros pecados, pero nuestras oraciones sí se aprovechan, o sí aprovechan el sacrificio, en este caso de Cristo, en el caso de nosotros, para que a través de ese sacrificio el Señor pueda oír nuestras oraciones y pueda aceptar nuestras súplicas de una manera más directa y de una manera más agradable. Fijémonos que en todo el capítulo nos están hablando de incienso aromático, nos están hablando acerca de perfumes. Miren, Dios es un Dios exquisito. Dios es un Dios de lujos. Aunque es humilde y amoroso, a Él le gustan las cosas también bastante finas, bastante exclusivas y únicas para Él. Eso hay que entenderlo y comprenderlo, porque muchas veces pensamos de que Dios nos los debe todo. Y no, es todo lo contrario. Nosotros le debemos todo a Dios. Dios
es el único que sabe cuándo se va a acabar el tiempo. Y Jesucristo lo deja claro, ni siquiera yo lo sé, ni ninguno de los ángeles. Por eso nadie puede decir de que Dios lo ha inspirado, le ha dado una visión diciendo que qué día y qué hora se va a acabar el mundo, porque eso es falso. El único que tiene esa autoridad es el Señor. Luego nos habla, y a mí me llama la atención mucho, porque estamos hablando del altar de las oraciones, pero también nos va a hablar acerca del rescate por la vida. ¿Qué es lo que nosotros debemos pagar por rescatar nuestra vida? Y fíjense que es poco. Qué bonito mensaje nos está mandando el Señor, porque nos está diciendo que lo que tiene que contribuir el hombre para poder rescatar su vida es muy poco. Aquí dice 5 gramos de plata. Y otra cosa muy bonita que dice es que Él pide, fíjense, Él pide lo suficiente y necesario como para que el pobre pueda darlo y el rico no lo niegue. O sea, Dios está dando la oportunidad de que todos se salven, de que no haya excusa. Es que yo no pude alcanzar la salvación del Señor porque yo era muy pobre. Todos podemos alcanzarlo, y aquí el Señor nos lo dice. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: cuando hagas un censo de los israelitas, cuando cuentes a los elegidos, cuando vayas y cuentes a los elegidos, cada uno de ellos va a tener que contribuir, y esa es nuestra cruz. Cada uno de nosotros no es capaz de pagar el precio por nuestros pecados. Solamente Jesús, en la cruz del Calvario, que es el altar del holocausto. Pero se nos solicita que nosotros también contribuyamos a ese sacrificio con nuestra propia vida, con nuestros propios sacrificios. Como Jesús le diría a los discípulos: tomen su cruz y síganme. Esa es la contribución que nosotros le debemos dar al Señor. Es poca, fíjense lo que dice. Todos los registrados de 20 años para arriba darán esta contribución al Señor, y al dar cada uno al Señor el rescate por su vida, ni el rico dará más de 5 gramos de plata, ni el pobre menos de 5. O sea, Dios está colocando un precio mínimo, irrisorio, que cualquiera que quiera puede darlo. Solamente está en las manos de nosotros hacerlo así. Luego nos habla acerca de algo que a veces uno no entiende. De pronto por las culturas, por la cultura del desierto, de la arena, del polvo. Nos habla acerca de la palangana de bronce. Y la palangana de bronce era con el fin de que los sacerdotes, empezando por Aarón, el sumo sacerdote, y después sus hijos, que eran los sacerdotes, antes de entrar a servir al santuario y entrar al lugar santo y al lugar santísimo, debían lavarse las manos y debían lavarse los pies. Y el Señor manda a hacer una palangana de bronce. Yo me pregunto, pero fíjense lo bonito de esto. El altar de incienso está de oro, ¿verdad? El rescate por la vida es en plata, 5 gramos de plata. Y la palangana es de bronce. O sea que aquí en un mismo capítulo tenemos las 3 medallas olímpicas: oro, plata y bronce. Recordemos que Jesús es el bronce bruñido, es de bronce bruñido, representa el bronce. Y aquí nos dice muy claramente el Señor que esta palangana servía para que los sacerdotes arónicos, los sacerdotes de la antigua alianza, se lavaran las manos y los pies antes de prestar sus servicios sacerdotales. Luego nos habla acerca del aceite. Debemos recordar que el aceite es signo
del Espíritu Santo. Y por eso el Señor es aquí exclusivo. El Señor quiere lo mejor, lo más excelso, lo más grandioso para Él. Y por eso manda a prepararle a Moisés con aceite de oliva, con mirra. Fíjense, mirra. Aquí está la mirra que nos va a llevar a los regalos que recibe el niño Jesús de parte de los sabios de Oriente: oro, incienso y mirra. Y fíjense, esos tres regalos están aquí en el capítulo 30 del libro del Éxodo, en el santuario. Y el Señor le dice a Moisés que ese va a ser su aceite de consagración. Ese va a ser el aceite. Y la forma como los sacerdotes y los profetas después, más adelante, consagraban o marcaban o delineaban, en pocas palabras, en las palabras religiosas, consagraban a algo o a alguien para el servicio de Dios, era a través del aceite. Pero en el Nuevo Testamento no va a ser el aceite únicamente el que va a hacer la consagración, sino la imposición de manos. Porque a través de la imposición de manos es que el bautizado o el ordenado como sacerdote recibe a plenitud la bendición del Espíritu Santo. Porque en el Antiguo Testamento era el aceite de consagración, pero en el Nuevo Testamento es el Espíritu Santo. Todo el que tenga el Espíritu de Dios será de Dios. Todo el que tenga el Espíritu de Cristo reconocerá a Cristo como su Señor, dirá Pablo más adelante. Y fíjense algo muy importante que llama la atención, que está en el Nuevo Testamento, en las cartas de San Pablo, y es que el Señor le prohibía a Aarón, a Moisés y a sus hijos derramar ese aceite sobre cualquiera, sobre cualquier extraño. Ese aceite era bien custodiado y bien guardado, y era tan sagrado que el que intentara copiarlo, fíjense que la copia, las malas copias, que existen desde siempre. El Señor aquí lo que quiere es evitar la mala copia y la adulteración de su espíritu. Y vemos mucho ese momento o esas situaciones en las que tratan de adulterar o tratan de mal usar al Espíritu de Dios en muchas situaciones hoy en día. Y por último nos habla exclusivamente del incienso. Toma una misma cantidad de las siguientes especies: resina, uña aromática, incienso puro y gálbano aromático, y prepara con ellas un incienso puro y santo, mezclándolo todo bien. Y fíjense, habla dos veces acerca del perfumero. Así como el perfumero prepara excelentemente sus perfumes, así tú también me prepararás tanto el aceite para consagrar como el incienso. Recordemos que el incienso es las oraciones del pueblo de Dios. Representan las oraciones del pueblo de Dios. Entonces aquí nos dice que muela muy bien la parte fina y que la ponga ante el arca de la alianza, en la tienda del encuentro, o sea, donde yo me encontraré contigo. O sea, que frente al trono de Dios, y lo veremos en el Apocalipsis, están las oraciones de sus santos. Es un olor agradable a Dios nuestras oraciones. Por eso es importante orar, pedirle a Dios, a dar acción de gracias en la Eucaristía. Por eso es que la Eucaristía es la eterna oración y la oración perfecta de Cristo, que se presenta a sí mismo en todas las Eucaristías sin intermediación. Y algo muy importante, el Señor
le manda a decir a Moisés que todo esto se hará por los siglos para siempre. Y lo venimos haciendo, se ha venido haciendo. Porque en la liturgia católica nosotros podemos encontrar todos estos elementos. Y Dios sigue todavía recibiendo gloria, honra y alabanza en cada Eucaristía. Para la gloria de Dios. Vamos entonces ahora cómo el incienso, el altar del incienso siguió siendo una tradición y se fue cumpliendo 400, 500 años después de que fue instituido por Moisés y que Moisés murió. Vamos a verlo en el Antiguo Testamento, la tradición del altar de incienso, y luego lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. Vámonos a Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículos del 10 al 12. Para nosotros, en cambio, nuestro Dios es el Señor y no lo hemos abandonado. Los sacerdotes que están al servicio del Señor son descendientes de Aarón, y los que se encargan del servicio son los levitas. Ellos ofrecen al Señor mañana y tarde holocaustos e incienso. Presentan en una mesa ritualmente pura el pan consagrado, o sea, la Eucaristía, vean de dónde viene. Y encienden todas las tardes las lámparas que arden en el candelabro de oro. Todo va haciéndose como el Señor lo había establecido en la época de Moisés y de Aarón. Estamos en la época post-Salomón, cuando el pueblo de Israel se había dividido en Judá y en Israel del norte. Habían pasado casi más de 500, 600 años, 5 o 6 siglos, y todavía los israelitas y los judíos hacían esta práctica. Porque nosotros cumplimos las disposiciones del Señor nuestro Dios, mientras que ustedes lo han abandonado. Le están hablando los judíos a los samaritanos, los de Israel del norte. Tengan en cuenta, pues, que al frente de nosotros están Dios y sus sacerdotes. Dios nunca ha dejado de tener sacerdotes. Primero los sacerdotes levitas y ahora los sacerdotes católicos. Dios no eliminó el sacerdocio, solamente lo cambió. Lo pasó del arónico, lo pasó al del modelo o el orden según Melquisedec, que es el modelo que instituyó Jesucristo. Partiendo él siendo sumo sacerdote allá en el santuario celestial y dejando desde el Papa hacia los obispos y diáconos los sacerdotes que representan a los hijos de Aarón. Entonces, y que están listas las trompetas para dar el toque de guerra contra ustedes. Por consiguiente, israelitas, no peleen contra el Señor, el Dios de sus antepasados, porque no vencerán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, después de 600 años, el pueblo de Israel seguía haciendo lo que Dios le había mandado en el capítulo número 30 del libro del Éxodo. En Segunda de Crónicas, 600 años después, cumpliendo las mismas disposiciones. Ahora vamos a ver que llegamos al Nuevo Testamento. Vámonos al Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 5 al 17. Un ángel anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. Muchísimos siglos más tarde, ya hemos pasado muchísimos siglos, ya estamos a puertas del Nuevo Testamento. Ya estamos a puertas, todavía no. Recuerden que el Nuevo Testamento comienza desde la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto es todavía Antiguo Testamento. Pero lo encontramos en los Evangelios, en la época de Cristo. Vamos a verla.
Lucas capítulo 1, versículos del 5 al 17. En el tiempo en que Herodes era rey del país de los judíos, vivía un sacerdote llamado Zacarías, perteneciente al turno de Abías. Su esposa, llamada Isabel, era descendiente de Aarón. Los dos eran justos delante de Dios y obedecían los mandamientos y leyes del Señor de manera intachable. Eran personas intachables, eran justos. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril. Además, los dos eran ya muy ancianos. Un día en que el grupo sacerdotal de Zacarías le tocó el turno de oficiar delante de Dios, según era costumbre entre los sacerdotes, le tocó en suerte a Zacarías entrar en el santuario del templo del Señor para quemar incienso. Fíjense. Mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo, fíjense la analogía, que lo que estoy diciendo es relación entre incienso y oración del pueblo de Dios, no es locura mía. Miren lo que dice. Mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando afuera. Incienso, oración. En esto se le apareció a Zacarías un ángel del Señor, de pie al lado derecho del altar del incienso. ¡Wow! Todavía existía el altar del incienso desde el capítulo 30 del Éxodo hasta la época de Jesús. Y al lado derecho del altar del incienso estaba Gabriel, el ángel Gabriel o el arcángel Gabriel. Al ver el ángel, Zacarías se quedó sorprendido y lleno de miedo. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no tengas miedo, porque Dios ha oído tu oración. Fíjense, él estaba quemando incienso. El ángel se le presenta en el altar del incienso y le dice que no tenga miedo ni tema, porque Dios ha oído su oración. Fíjense, incienso, oración. Y tu esposa Isabel te va a dar un hijo, al que pondrás por nombre Juan. Tú te llenarás de gozo y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque tu hijo va a ser grande delante del Señor. No tomará vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo, o sea, estará consagrado. Estará ungido, consagrado, ¿verdad? No será el ungido, porque él no es el ungido, pero estará ungido del Espíritu Santo. Estará lleno del aceite de consagración. Desde antes de nacer, hará que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Este Juan irá delante del Señor, o sea, delante del ungido real, con el espíritu y el poder del profeta Elías. Ya Gabriel está diciendo a Zacarías que su hijo es el Elías que debía regresar antes de la venida del Señor, para reconciliar a los padres con los hijos y para que los rebeldes aprendan a obedecer. De este modo preparará al pueblo para recibir al Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces aquí podemos ver cómo, tanto en el Antiguo Testamento, neto, después de la división, de la muerte de Salomón y de la división de Israel entre Judá y Israel del norte, seguían haciendo el sacrificio y seguían presentando en el altar del incienso. Y en la época, dice aquí Herodes, recordemos que quien termina de construir el segundo templo de Jerusalén es Herodes. O sea, que el altar del incienso estuvo en el tabernáculo, estuvo en el primer templo de Jerusalén y estuvo en el segundo templo de Jerusalén.
Y era tan importante porque representaba la oración del pueblo de Dios. Fíjense que aquí se nos presenta claramente que cuando se estaba quemando el incienso por parte de Zacarías, el pueblo afuera estaba orando a Dios. Y el resultado de la oración de Zacarías y de Isabel es respondida por Dios enfrente del altar del incienso. Vamos ahora a ver a Cristo y el altar del incienso. Vámonos al Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículos del 9 al 11. Con estas indicaciones del rey, los sabios se fueron. Están hablando de los sabios de Oriente. Y la estrella que habían visto salir iba delante de ellos hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho. Luego entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y arrodillándose, fíjense, unos extranjeros reconocían la divinidad del niño. Arrodillándose, le rindieron homenaje. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, rey, incienso, sacerdote, y mirra. La mirra es para prepararlo para su muerte, pero la mirra también se utiliza como preparación para el aceite de consagración. Y entonces Jesús recibe dentro de los regalos que le traen los sabios de Oriente, el oro que lo reconoce como rey, como divinidad, como rey, que es Jesús. Segundo, incienso. El incienso se le ofrecía a Dios. Rey, Dios y sacerdote, o el sacerdote Dios, el sumo sacerdote, y mirra, que se le daba para prepararlo para su muerte. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces vemos cómo aquí Jesús está relacionado con el altar del incienso y con el incienso mismo. Vamos ahora a ver a Cristo y el aceite para consagrar. Vámonos otra vez al Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículos del 36 al 50. Jesús en casa de Simón el fariseo. Un fariseo invitó a Jesús a comer, y Jesús fue a su casa. Estaba sentado a la mesa, cuando una mujer de mala vida, que vivía en el mismo pueblo, y que supo que Jesús había ido a comer a casa del fariseo, llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume. ¿Qué estamos hablando en el capítulo 30? Que el Señor repite 2 veces: prepárenme el incienso y prepárenme el aceite de consagrar, como un perfumero prepara su perfume. Llorando, se puso junto a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con lágrimas. Luego los secó con sus cabellos, los besó y derramó sobre ellos el perfume. Lo estaba ungiendo, lo estaba preparando para su muerte, pero también lo estaba reconociendo como Dios. Recuerden que el perfume, el aroma, Dios lo pedía para él. Ella lo estaba reconociendo como Dios. Tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Ella lo estaba reconociendo. Y era una mujer de mala vida, era una mujer pecadora, ¿sí? Y estaba frente a un fariseo que eran los ultrasantos, o ellos se creían los ultrasantos. El fariseo que había invitado a Jesús, al ver esto pensó: si este hombre fuera de veras un profeta, se daría cuenta de qué clase de persona es esta que lo está tocando, una mujer de mala vida.
El corazón duro del fariseo. Ese corazón que se cree superior a los demás. Que los demás son pecadores. Él no, porque él está en la religión verdadera. Él hace lo que el Señor manda, como lo manda al pie de la letra. Y no tiene compasión de nadie. ¿Sí? Entonces Jesús le dijo al fariseo, el Señor leía los pensamientos: Simón, tengo algo que decirte. El fariseo le contestó: dímelo, maestro. Lo llamaba maestro, pero imagínate, ni siquiera creía que era un profeta. Jesús siguió: 2 hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios. O sea, un salario de 500 días de trabajo. Y el otro 50. Y como no le podían pagar, el prestamista les perdonó la deuda a los 2. Ahora dime, ¿cuál de ellos le amará más? Simón le contestó: me parece que el hombre a quien más le perdonó. Jesús le dijo: tienes toda la razón. Entonces, mirando a la mujer, Jesús dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para lavar mis pies. Fíjense, lo que estamos viendo en el capítulo 30. Lavarse los pies antes de entrar al encuentro con el Señor. Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. En cambio, esta mujer me ha bañado los pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. La humillación extrema. La anonadación extrema. Ella lo reconocía como su todo. Para ella estaba delante de Dios mismo. Y por eso derramó todo su dolor y derramó toda su humillación delante del Señor. Luego Jesús le dice: no me saludaste con un beso. Pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Fíjense, ni los labios, ni los cachetes, ni la frente, ni las manos, los pies. Y Jesús no se había lavado los pies. Miren el grado de anonadación de esta mujer. No me pusiste ungüento en la cabeza, pero ella ha derramado perfume sobre mis pies. Por esto te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho. Pero la persona a quien poco se le perdona, poco amor muestra. Luego dijo a la mujer: tus pecados te son perdonados. Los otros invitados que estaban allí comenzaron a preguntarse: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús añadió, dirigiéndose a la mujer: por tu fe has sido salvada, vete tranquilo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí nos demuestra por qué yo amo a Cristo. Por Cristo, por este personaje, por este ser, por la forma como actúa, por la forma como habla. Una mujer en la antigüedad no valía nada. O sea, las mujeres en la antigüedad eran objetos, así como los esclavos. Eran objetos, nada más servían para adorno, para parir y para hacer los quehaceres de la casa. Para más nada. No tenían ningún tipo de valor. Ahora imagínense una mujer prostituta o una mujer de mala vida enfrente a una sociedad de unos hombres que se creían puros y se creían santos por sí mismos. Esta mujer, por amor a Cristo, fíjate, ella escuchó que había llegado el ungido del Señor. Ella escuchó, y no le dio pena, ni escatimó, ni le dio miedo entrar a la casa del fariseo. Fíjense la fe de esta mujer. Y Jesús no se queda corto delante de esa fe.
Y miren la diferencia entre el yo pecador de la mujer con el yo soy perfecto de la actitud del fariseo. Los pecadores son otros. Esa iglesia, esa religión que está llena de pecadores, de borrachones, de infieles, de todo, esa es la iglesia. Nosotros acá somos perfectos. Miremos lo que tenemos alrededor. Si todavía los fariseos están entre nosotros. Y Jesús le restituye su dignidad de mujer y de dignidad de ser humano. Jesús no le importa nada. Jesús se establece como el Señor. Y fíjense algo que yo quiero decir. Y es el hecho de que a Jesús mismo los fariseos le cuestionaban que Él tuviera autoridad para quitar pecados. Al mismo Señor. Ahora, ¿cómo no se les va a juzgar y se les va a criticar a los sacerdotes que Él dejó? Que por qué perdonan pecados. Y porque hay mucha gente que cuestiona que por qué se va a confesar con un pecador igual o peor que ellos. Al mismo Cristo, este hombre no sabía o no estaba seguro si Jesús era un profeta o si era el Mesías. Y por eso no podía entender cómo Él le perdonaba los pecados a esta mujer. Así le pasa a los sacerdotes católicos. También se les cuestiona que por qué perdonan los pecados, pero ellos lo hacen porque reciben la orden de Cristo mismo. Vamos ahora a Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 8. Del 1 al 8 dice: 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, a quien él había resucitado. Allí hicieron una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba a la mesa comiendo con él. Lo que yo les decía, el representante de la casa era el hombre y la mujer solamente servía. María trajo unos 300 gramos de perfume de nardo puro, muy caro, y perfumó los pies de Jesús. O sea que esta gente era de billetes, era rica. Luego se lo secó con sus cabellos y toda la casa se llenó del aroma del perfume. Entonces Judas Iscariote, que era aquel de los discípulos que iba a traicionar a Jesús, dijo: ¿por qué no se ha vendido este perfume por el equivalente al salario de 300 días? Para ayudar a los pobres. Pero Judas no dijo esto porque le importara a los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, robaba de lo que echaban en ella. Jesús le dijo: déjala, pues lo estaba guardando para el día de mi entierro. Fíjense lo que yo les decía con la mirra. A Jesús lo están preparando para el entierro. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes. Palabras del mismo Señor y todavía están cumpliendo. Pero a mí no siempre me tendrán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora para terminar vamos a ver a Cristo y la palangana de bronce. ¿Para qué sirve la palangana de bronce? Y eso lo vamos a ver en el capítulo 13, versículos del 1 al 19. Jesús lava los pies de sus discípulos. Fíjense, los discípulos son los sacerdotes, los nuevos sacerdotes. Jesús es el sumo sacerdote, o sea, Aarón. Pero también es Moisés. Era antes de la fiesta de la Pascua y Jesús sabía que había llegado la hora de que Él dejara este mundo para ir a reunirse con el Padre. Él siempre había amado a los suyos que estaban en el mundo y así los amó hasta el fin. El diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la idea de traicionar a Jesús. Jesús sabía que había venido de Dios y que iba a volver a Dios, y que el Padre le había dado toda autoridad.
Así que mientras estaban cenando, se levantó de la mesa, se quitó la capa y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos. Y acercándose y secándoselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando iba a lavarle los pies a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús le contestó: ojo, escuchen, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Pedro le dijo: jamás permitiré que me laves los pies. Respondió Jesús: si no te los lavo, no podrás ser de los míos. Es una consagración lo que está haciendo Jesús. Simón Pedro le dijo: entonces, Señor, no me laves solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Pero Jesús le contestó, y eso es algo muy importante: el que está recién bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está todo limpio. Y ustedes están limpios. Le está hablando a los sacerdotes y a la Iglesia Católica. Aunque no todos. Dijo: no están limpios todos, porque sabía quién lo iba a traicionar. O sea, dentro del clero católico tú vas a encontrar gente, Judas, que traicionan a Cristo por ambición, por lujuria, por poder, por envidia, por lo que sea. Pero siempre van a haber un Judas por 11 buenos sacerdotes. Después de lavarle los pies, Jesús volvió a ponerse la capa, se sentó otra vez a la mesa y les dijo: ¿entienden ustedes lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el maestro y señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Les aseguro que ningún servidor es más que su Señor, y que ningún enviado es más que el que lo envía. Si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos. No estoy hablando de todos ustedes. Yo sé quiénes son los que he escogido, pero tiene que cumplirse lo que dice la Escritura: el que come conmigo se ha vuelto contra mí. O sea, Judas. Les digo esto de antemano para que cuando suceda ustedes crean que yo soy, o sea, Yahvé. Les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y lavarse los pies qué es? El sacramento de la de la confesión. Ya nosotros hemos sido limpiados por la sangre de Cristo en nuestro bautismo. Pero en el peregrinaje de este mundo nos ensuciamos los pies. Y es importante que haya alguien que nos limpie los pies. Y que se limpien los pies unos con otros. Por eso, desde el Papa Francisco, que tiene su confesor, todos los cardenales, todos los obispos, todos los arzobispos, todos los sacerdotes, tienen que confesarse unos con otros, lavarse los pies. Hoy hablamos entonces del perdón y de la reconciliación que Cristo dejó a través del sacramento de la confesión, que lo instituyó en los sacerdotes católicos que vienen en representación de los apóstoles. ¿Cómo? A través de la imposición de las manos, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche por permitirnos estar reunidos
y por recibir todas estas enseñanzas. Permítenos acercarnos a ti con humildad y de todo corazón para que podamos recibir tu perdón definitivo, Señor, cada vez que estemos afligidos por separarnos o por hacer algo en contra tuyo. A ti, Madre Santa, te pedimos que ores mucho por nosotros, porque tus oraciones son escuchadas ahí mismito por tu Hijo y por el Padre Eterno, porque tú eres la más hermosa criatura creada por el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.